El trastorno límite de la personalidad es una patología compleja, difícil de reconocer y de delimitar, que afecta a personas con características y síntomas muy diferentes. Entre los más comunes, falta de control de las emociones, impulsividad, dificultades graves para las relaciones interpersonales. Su mente no consigue madurar por completo. Es una enfermedad mental, aunque no lo distingas a primera vista. Es más corriente de lo que puedas imaginar. Estas son algunas frases extraídas de un vídeo de la Asociación Madrileña de Ayuda e Investigación del Trastorno Límite de la Personalidad, que estima en más de 1 millón el número de personas afectadas en España. En Sin Distancias nos acercamos hoy a este desorden, a su abordaje terapéutico, con la ayuda de nuevo de Blanca Mas Gese, profesora del Departamento de Psicología de la Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos de la UNED. Buenos días, Blanca. Hola, buenos días. En el programa anterior hablamos sobre el trastorno límite de la personalidad y en especial sobre la terapia basada en la mentalización, terapia que se ha desarrollado con éxito para el tratamiento de estos pacientes. Hoy queremos centrarnos más en ¿qué son estos pacientes? ¿Qué es el trastorno límite de la personalidad? Como breve resumen y para recordar del programa anterior, podemos decir que se caracterizan por una inestabilidad de la identidad, dificultades en las relaciones interpersonales, autolesiones y suicidio, impulsividad y sentimientos de vacío. Estas características de los trastornos límites de la personalidad, ¿cómo se entienden desde la terapia basada en la mentalización? Pues se propone desde la terapia basada en la mentalización es que el problema básico y fundamental de estos pacientes, que nos va a permitir entender su funcionamiento, es que tienen una capacidad de mentalizar poco robusta, independientemente de que en condiciones habituales sea más o menos fuerte, no pueden mantenerla en las situaciones de más estrés emocional, sobre todo en las situaciones de apego, de intimidad, de dependencia, de peligro de perder al otro. La capacidad de mentalizar, decíamos el otro día, que es la capacidad de poner en conexión lo que la persona hace con toda la subjetividad y los procesos mentales, entendiendo cómo el exterior nos afecta y nos hace sentirnos de una u otra manera. Nos hace entrar en un u otro estado mental. Entonces, al no poder mantener esta capacidad de mentalizar, pueden sentirse abrumados por afectos que no pueden pensarse, que no puede reflexionarse sobre ellos y por tanto no pueden entenderse, o pueden sentir que están perdidos en las relaciones con los demás, porque hacen juicios rápidos, a veces como si fueran verdades absolutas, generalmente muy negativos hacia ellos, de lo que está pensando el otro de ellos, pero porque no pueden entrar más allá, lo están juzgando todo por el exterior, por lo superficial. Pueden tener, ahora lo vamos a explicar con más cuidado, lo que son los funcionamientos previos a la mentalización, que yo creo que permiten entender bastante bien cómo funcionan estos pacientes. Y además, cuando se pierde la capacidad de mentalizar, pueden aparecer aspectos de uno mismo, digamos, mal integrados. Estos pacientes van a hablarnos de que han tenido con mucha frecuencia en el pasado maltrato y traumas, y a veces aparecen partes interiores, digamos, fragmentadas, poco integradas, que con frecuencia son bastante hostiles y negativas para ellos. Por tanto, pueden entrar en situaciones en las que lo que viene de dentro es muy terrorífico. Claro, porque en el programa anterior, recordemos, decíamos que la capacidad de mentalizar es una capacidad básica de las personas que se desarrolla a través de la relación con los cuidadores, especialmente con la madre o cuidadora más cercana. Por lo tanto, podemos decir que aquí estamos hablando de un apego inseguro en la primera infancia en estos pacientes. Sí, parece que la capacidad de mentalizar requiere de una buena relación con el cuidador para desarrollarse. No nacemos con ella, sino con la capacidad de hacernos con ella, digamos. Y para eso necesitamos la mirada del otro, lo que el otro nos devuelve, ¿no? Sobre todo
al principio, en un momento en que además todas las estructuras cerebrales están en desarrollo, todo lo que devuelve el cuidador principal, generalmente la madre. Cuando lo que ocurre con la madre no es un apego seguro, no es una situación de sintonización adecuada, sino que esta sintonización no se da, ya sea porque la madre está traumatizada por sus cosas, por su situación, por sus problemas, o está deprimida, o todas las cosas que pueden ocurrir, o porque el niño es muy difícil, la madre no tiene capacidad de adecuarse a las necesidades del niño, puede darse un apego desorganizado. No quiere decir que cuando haya habido un apego desorganizado en la infancia vayamos a tener un trastorno límite. Podemos no tener patología o tener otras patologías, no hay una relación lineal. Estamos hablando sobre todo de vulnerabilidades que van como acumulándose y va habiendo más probabilidades de que esto se dé. Es verdad que en los pacientes límite, cuando hacemos estudios sobre cómo se relacionan con los demás, encontramos con mucha frecuencia un apego inseguro. Y también es verdad que cuando nos cuentan historias de su vida, la frecuencia de traumas, de abandonos, de faltas de cuidado, de depresiones o de muerte de los progenitores son muy frecuentes. ¿Existe algún modelo que explique el desarrollo del trastorno límite de la personalidad? ¿Algún modelo que se pueda comentar, digamos, con facilidad, sin que sea fácilmente entendible? Desde la terapia basada en mentalización, la hipótesis que se hace sobre el desarrollo del trastorno límite de personalidad es que primero no hay un apego seguro entre madre y niño. Aquí no estamos hablando de causalidad, ni madre ni niño, sino que no se construye un apego seguro entre ambos. Ya sea porque la madre viene con problemas previos. Comentaba en la radio anterior, en la entrevista anterior, que esta teoría empieza a desarrollarse en los 90 y precisamente lo que estaban estudiando sus autores es cómo el apego inseguro se transmitía de generación en generación. Entonces nos encontramos con una madre con un apego inseguro porque ha sufrido cosas en su infancia, porque viene insegura en ese momento por cosas que le estén ocurriendo, y con un niño vulnerable, que puede ser un niño difícil, como decíamos, pero que no se encuentra una mamá lo suficientemente fuerte como para ayudarle a calmarse y a reconocerse. Se hace mucho hincapié en la idea del reflejo no marcado. En condiciones normales de apego seguro, la madre sintoniza con el niño y le devuelve a un nivel preverbal, de alguna manera le devuelve señas de lo que al niño le está ocurriendo, que le permiten al niño empezar, digamos, como a clasificar esas cosas que le ocurren y a empezar a verlas como algo universal. La madre las reconoce y se las devuelve. Y además le devuelve algo que está ocurriendo en su interior y además le ayuda a calmarle. Para que esto funcione, la madre tiene que devolverle que lo que le ocurre es al niño, no a ella. Un ejemplo es que si el niño empieza a llorar, la madre puede poner carita como triste, pero no echarse a llorar. Es un reflejo marcado. La madre le devuelve que sabe algo de lo que le está pasando, que le está entendiendo, pero que ella no es la que está dañada, sino que ella lo siente por el niño, pero no se desborda. Eso es el reflejo marcado. Cuando esto no ocurre, cuando la madre se desborda con lo que le pasa al niño, o cuando la madre no puede captar lo que le pasa al niño porque está mirando hacia otro lado, se da un apego desorganizado. Esto va a dificultar al niño para desarrollar las capacidades mentales que tiene que desarrollar en estos primeros años de la vida. Y le va a dejar, digamos, mal equipado para el futuro. Los autores que han desarrollado la terapia basada en la mentalización consideran que una capacidad de mentalizar fuerte nos va a dejar como mejor protegidos para el futuro, para afrontar traumas, porque si viene alguna desgracia, el poder entenderlo, el poder darte cuenta de lo que te pasa, te va a facilitar el poder superar el trauma en vez de quedarte con un trauma no resuelto. Por otro lado, estos niños que han tenido esta mala conexión con la madre al principio de la vida
van a crecer con dificultades y van a tener dificultades luego en el cole o en los lugares donde vayan a relacionarse con niños y con profes, con lo cual es difícil que se encuentren con personas, con compañeros, con adultos que les ayuden a desarrollar su capacidad de mentalizar más adelante. Esta cadena negativa puede romperse en cualquier momento. Puede aparecer un terapeuta, puede aparecer un buen profesor, puede aparecer un educador de calle que se dé cuenta de las dificultades del niño y que le ayude a superarlas. Pensamos que el cerebro tiene una gran plasticidad y que aunque esto se desarrolla sobre todo al inicio de la vida, puede desarrollarse en cualquier otro momento. Toda esta combinación es la que va a dar lugar a que el sujeto crezca con una mala capacidad de mentalizar y con una dificultad para reconocerse a sí mismo y para reconocer el mundo interno de los demás, y con una mayor vulnerabilidad entonces a desarrollar el trastorno límite de la personalidad. ¿Cómo se va o cómo relacionas esto que acabas de contarlos con los síntomas que presentan las personas que padecen un trastorno límite de la personalidad? Las personas con trastorno límite vemos que en una situación de apego, en una situación de intimidad, en una situación en que sube mucho la emoción, que eso despierta el vínculo de apego, que es el vínculo que se pone en marcha cuando estamos más necesitados de cuidados. Cuando esto se activa, la capacidad de mentalizar disminuye. Aparecen estos modos prementalísticos, que ahora si quieres contamos, y aparece también estas partes disociadas de uno mismo, o fragmentadas o mal integradas, tan negativas y tan dañinas que se tienen dentro a partir de experiencias traumáticas que se han podido tener en la infancia o en cualquier otro momento, fundamentalmente en la infancia, y que no han sido, digamos, superadas, se han quedado como un trauma psicológico. Sí, si quieres, ¿nos puedes explicar a qué te refieres con estos modos de experiencia de la realidad interna prementalísticos? Mira, la capacidad de mentalizar se adquiere a lo largo del desarrollo, pero antes los niños funcionan con unas capacidades distintas, todos las reconocemos. Una es la equivalencia psíquica. La equivalencia psíquica es lo que tienen los niños cuando piensan que algo que ellos están pensando es real, ¿no? Piensan que viene el ogro y es que el ogro viene y entonces se aterrorizan. Claro, esto normalmente lo vamos superando a lo largo de los años de la vida, cuando aprendemos a ver que lo que pensamos son pensamientos, no son la realidad. Al entrar en una situación de equivalencia psíquica, todos podemos hacerlo en algún momento, ¿eh? Sí, me imagino que esto es un continuo, ¿no? Claro. Un continuo en el que todos nos movemos. Unas veces nuestros pensamientos estamos más seguros y otras veces... Sí, unas veces equivocamos, podemos cuestionarlos, ¿no? y reflexionar sobre ellos, ¿no? Eso es. Pero al entrar en equivalencia psíquica, el paciente cree que lo que piensa es la realidad. De forma absoluta, ¿no? De forma absoluta. Y esto hace muy difícil la relación con ellos. Porque es una persona que a lo mejor hace un rato estaba entendiendo las cosas mucho mejor y de repente cambia y entra en equivalencia. Y ya no hay discusión, ya cualquier cosa que le digas cae en vacío, no te pueden entender, no te pueden seguir. Lo que ellos dicen es la realidad, es una cosa además muy omnipotente, porque como lo que piensan es la realidad, no existe nada más, ¿no? Eso, no hay alternativas. No puedes discutírselo porque no entra en su mente en ese momento la discusión. Y además, generalmente en estas situaciones de equivalencia están un poco paranoides. Entran en contacto con vivencias, lo que hablábamos antes, ¿no? Con que muchos tienen vivencias traumáticas y entran más en contacto con la hostilidad que viene del exterior que con otro tipo de pensamientos, ¿no? De sentimientos. ¿Que viene del exterior o que vino del exterior cuando eran pequeños? Probablemente han tenido experiencias malas en la infancia o en algún momento de su vida, o siguen teniéndolas, porque a veces siguen con traumas repetidos, y al entrar en equivalencia sienten que lo que viene del exterior es negativo. Es hostil también. Eso es. La otra forma prementalística es el modo como sí. En el modo como sí, lo que pasa es que pueden mentalizar a nivel cognitivo. Pueden hablar, pueden decir las cosas, a veces parece que lo entienden todo, pero no hay ninguna conexión con los afectos internos.
Entonces acaba siendo una especie de hablar y hablar en vacío. Acaba siendo como hablar por hablar, digamos, ¿no? Un hablar por hablar poco interesante porque no está conectado con nada real, ni de ellos mismos, no hablan, digamos, desde el corazón, ni desde la experiencia del otro, que simplemente les meten lo que ellos piensan sin estar para nada conectados con la experiencia del otro. Esta es una de las formas más peligrosas de los estados mentales de los pacientes límite, primero porque nos puede engañar, parece que funcionan bien y resulta que está todo en el vacío, y hablan y no evolucionan, no cambian, no mejoran. Y es una de las formas más peligrosas porque es en la que se producen la mayor parte de los suicidios. O sea, no sienten la muerte como real, sino que sienten la muerte pues, como una forma de liberación, de encontrar la paz o de cosas pues que si profundizas no tienen una entidad. No hay la muerte real cuando aparece es otra cosa. Esto es más buscar la paz, quitarse los problemas, ¿sabes? Como si no fuesen a morir, tal vez. Eso es como si la muerte no tuviera la consistencia que tiene, sino que fuera más una intelectual. Una herramienta para conseguir Eso otra es. cosa, ¿no? No hay una conexión con la muerte real, efectivamente. Y el otro modo de funcionamiento es el modo teleológico. El modo teleológico se llama a no reconocer los estados mentales del otro, en absoluto, y no interpretar las cosas que pasan, las conductas, más que por las conductas propiamente dichas. Si me das un abrazo es que me quieres, ¿vale? Si miras el reloj es que pasas de mí y tienes prisa. Es una interpretación que está muy, muy pegada a las conductas, sin ver que detrás de eso puede ocurrir muchas cosas. ¿Esas conductas tienen una clave especial para ellos o son conductas que el resto de las personas interpretarían de forma similar? Generalmente las personas ante determinadas conductas vemos distintas posibilidades. Por ejemplo, si alguien mira el reloj, puede ser que esté harto de mí o, por ejemplo, que tenemos pactado una terapia de 1 hora y que se está acabando la hora, ¿no? Uh-huh. Una posibilidad. Si alguien me dice que me quiere, me puedo relacionar con él a nivel mental. No hace falta que me dé un abrazo para darme cuenta que me quiere. Entonces, el modo teleológico es el modo en el que para interpretar la realidad te fías solamente de los hechos. Es un modo muy infantil. También el como si es un modo muy infantil y todos los que hemos hablado, digamos, son modos previos al... Y claro, muy como básicos. Si es como el niño, ¿no? Como el niño que está jugando, como si. Como si, claro. Y lo mismo la equivalencia psíquica también son modos muy previos al desarrollo. Pero que se mantienen después. Que pueden emerger en un momento dado. Y que forman, claro, un conjunto de problemas en los que la persona pues tiene mucho dolor y mucho sufrimiento, ¿no? Y que nos pueden ocurrir a cualquiera, ¿eh? No son específicos de los límites. Lo que ellos tendrían sería como más posibilidades, más frecuencia y más intensidad quizá de que ocurra esto. Y además que ocurra esto en las relaciones de intimidad en las que el vínculo de apego parece que se hiperactiva y la capacidad de mentalización se bloquea. Si quieres, podemos volver a repasar los síntomas más importantes de estos pacientes, porque los hemos dicho muy rápidamente al principio. Decíamos que uno de sus síntomas más característicos es la dificultad para las relaciones interpersonales. Yo creo que con todo lo que estamos hablando, claro, evidentemente la terapia basada en la mentalización y todas estas ideas tienen mucho que decir en este problema. Tú fíjate que si pensamos que el problema básico de estas personas es que pueden estar funcionando con una buena capacidad de mentalizar, o sea, de entender las cosas que ocurren en relación con una subjetividad, de ver que la persona que actúa frente a ellos tiene unas intenciones, unos deseos, una historia detrás, unos problemas, un momento. Si de pronto no te das cuenta de eso, simplificas mucho lo que ocurre en las relaciones. Y encima, si entras en equivalencia psíquica y aparecen ideas negativas de lo que el otro está haciendo hacia ti, las relaciones con esta persona son complicadas. Pasas de estar con una persona que parece que entiende todo bien y que está bien, a una persona que no entiende nada,
que en cuestión de segundos puede tener un bloqueo de la capacidad de mentalizar y pasar de estar hablando tranquilamente, bien, dándose cuenta, incluso a veces siendo muy perspicaz, sobre todo de lo que le ocurre a otro. Las personas a veces son muy perspicaces, sobre todo a nivel afectivo, captan muy bien lo que pasa a nivel afectivo y de pronto eso puede bloquearse y pueden empezar a interpretar negativamente lo que está ocurriendo, a vivirte como alguien hostil, a ser como todo el afecto, bloquearles y empezar a llorar o a gritar o en cualquier caso, a tener conductas difíciles de entender para el otro, ¿no? Y además existe el problema que te decía de que al perder la capacidad de mentalizar puede aparecer partes fragmentadas de uno mismo, partes hostiles, muchas veces partes que tienen que ver con maltratador o con maltratado, partes que se ponen en funcionamiento que dificultan mucho unas relaciones sanas. Para que podamos entenderlo todos, ¿puedes explicarnos qué son las partes? Es como si el niño que fue maltratado ha asumido el papel del maltratador o características de la personalidad del maltratador que luego repite o que forman parte de su personalidad. Quizás sea una de las partes más complicadas de esta teoría. Mira, si no tienes capacidad de hacer unas representaciones mentales de ti mismo robustas, porque el cuidador lo que te está devolviendo, decíamos que era un reflejo no marcado, o sea, un reflejo en el que lo que te devuelven no es lo que te pasa a ti para que tengas una representación de ti mismo, sino que lo que te devuelve es un reflejo de lo que le pasa a él, ¿no? El reflejo no marcado sería eso. El cuidador no te devuelve que está llorando por tu tristeza, sino que se desborda por su propia tristeza. Con lo cual, las representaciones ya no son de lo que te ocurre a ti, sino de lo que le está ocurriendo a él. Pero eso el niño tiene que interiorizarlo de alguna manera, y lo interioriza como representación de la mente del otro. Y empieza a tener entonces representaciones poco integradas dentro de él, porque son representaciones de lo que le ocurre a él, que lógicamente existen, si no, no se sobreviviría, y de lo que le ocurre a otro. Y en ese funcionamiento se pueden ir incorporando todas las representaciones de situaciones de maltrato que ocurran, con lo cual hay este yo mismo, este yo poco integrado, poco capaz de representarse experiencias propias como propias, entendiendo cómo se han desarrollado, con más tendencia a representarlas de una manera, digamos, dividida dentro de él. De manera que en un momento en que pierde la capacidad de mentalización, por tanto pierde la capacidad de autorreflexión, pueden aparecer en su conciencia de una manera dominante, digamos, de determinadas formas. Claro, hasta ahora pensábamos, por ejemplo, hace muchos años ya que no, pero antes se pensaba que las alucinaciones auditivas y todo esto solamente lo tenían los psicóticos. Hoy lo encontramos en estos pacientes con mucha frecuencia. Y parece que tiene que ver con esta falta de buena integración del yo mismo, en que las cosas aparecen como síntomas. Bien, además de las dificultades en las relaciones interpersonales, otra característica de estos pacientes, hemos dicho que eran las autolesiones y el suicidio, de las que ya hemos hablado, que lo más peligroso es cuando ocurren en este modo de como si. ¿Puedes comentarnos algo sobre la impulsividad que les caracteriza? Fíjate, vamos a hablar un poquito de las autolesiones porque yo creo que son muy importantes. Cuando un paciente límite se hace una autolesión, hay mucha costumbre a decir de él que es para manipular el ambiente. Yo creo que esto es una forma de funcionar los cuidadores, seamos familiares o facultativos, psicólogos, psiquiatras, funcionar nosotros mismos de manera teleológica. Vemos el síntoma y en lugar de reflexionar sobre lo que hay en la mente del otro para hacer eso, le damos una interpretación simplista que tiene que ver, pues a lo mejor con lo que nos fastidia o con lo que nos provoca, con las conductas. Cuando los pacientes pueden hablar, nos explican todo lo que han sentido alrededor de esto, antes de hacerlo y cuando lo hacían. Y a partir de ahí podemos entender muchas más cosas. Hemos podido entender cómo a veces la presión interna para autolesionarse es tan grande que lo que no es más que un pensamiento
tengo que dañarme, se convierte en una orden que no tienen más remedio que obedecer. Sería un funcionamiento en equivalencia psíquica. También lo que nos cuentan a veces es que para sentirse reales, quizá funcionando en este modo como sí, en que no hay conexión con el interior, para sentirse reales tienen que dañarse, y que es solamente cuando ven salir la sangre, cuando sienten un momento de tranquilidad, de integración. ¿Es el dolor el que les trae esta sensación de vuelta a la realidad? Está en el modo como si hay esta falta de conexión con lo que son las sensaciones. Probablemente esta sensación tan fuerte conecta. Les hace conectar de forma rápida, ¿no? Lo viven muchas veces como algo que les hace estar seguros, que les hace tranquilizarse y estar seguros, y acaba funcionando como algo que buscan porque es una de las formas que más les tranquiliza, claro, de funcionamiento. Aunque sea muy, muy simple, pero es como cuando uno dice pellízcame para ver si estoy en un sueño, ¿no? Por ejemplo. Algo que te vuelve rápidamente a la realidad, ¿no? Eso no descarta que en algunas situaciones lo hagan para que el entorno se movilice para reasegurarles. En el modo teleológico que decíamos, en el que solamente se pueden dar cuenta de que los demás les quieren cuando se ponen a funcionar y a cuidarles. Pero hay que considerar las otras posibilidades porque ellos nos lo están contando, que es la única forma de tranquilizarse, que es la única forma de volver a sentirse vivos, que es una orden tan grande que no pueden parar, ¿no? Que hay muchas experiencias al lado de esta conducta, detrás de esta conducta, en la subjetividad del sujeto, que cuando no hemos tenido esa vivencia a lo mejor no podemos ni imaginarnos. Por eso en esta terapia es tan importante el preguntar, el conocer, el saber que la mente del otro, ¿no? Como dicen estos autores que lo han desarrollado, la mente del otro es opaca, y para llegar a ella pues tenemos que estar codo con codo y preguntar. El suicidio sería un paso más. El suicidio muchas veces claro, es lo que te decía antes, una necesidad de destruir el alien self o de llegar a la reunión con los otros perdidos, o muchas veces se hace en este estado de falta de conexión. Y sobre las otras dos características importantes del trastorno límite de la personalidad, la impulsividad y las sensaciones o sentimientos de vacío, ¿puedes decir algo para terminar? Es todo un poco lo mismo. Yo creo que con la idea básica podemos un poco jugar con las ideas. Impulsividad, pues claro, una persona que no tiene autorregulación emocional es mucho más fácil que explote, ¿no? O una persona que no puede representarse sus propios afectos o los afectos de los demás y que tiende al paranoidismo es mucho más fácil que explote. O que no puede manejarse a nivel mental, pues para callar a alguien que le está molestando le rompe la boca, no es capaz de hacerlo a un nivel verbal, ¿no? Y decías los sentimientos de vacío. Los sentimientos de vacío tienen mucho que ver con no poder tener representaciones internas de lo que te ocurre. La ruptura de la línea temporal también, ¿no? Entre el pasado, el presente y el futuro. También. La dificultad para tener una autonarrativa en el que vayas explicando lo que te ocurre en función de tus estados mentales, de cómo te encuentras. Bueno, pues muchas gracias, Josefina, por haber estado con nosotros en este programa y por habernos aclarado tanto qué es el trastorno límite de la personalidad como cómo se está entendiendo actualmente a través de la terapia basada en la mentalización. Pues muchas gracias, Blanca. Eran Blanca Mas, profesora del Departamento de Psicología de la Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos de la UNED, y Josefina Mas, psiquiatra y psicoterapeuta del Hospital de Día Puerta de Madrid de Alcalá de Henares. Han sido 2 programas consecutivos los que hemos dedicado a este trastorno. En el primero de ellos, el jueves pasado, nos ocupamos del concepto de mentalización y de la terapia basada en la mentalización, para centrarnos hoy en su aplicación a los pacientes con trastorno límite de personalidad. 2 espacios que todos los interesados pueden volver a escuchar, pueden recuperar en Internet, entrando en la página canaluned.com. También lo pueden hacer a través de la página de Radio Televisión Española, y desde hace muy poco los programas de radio de la UNED están disponibles también en YouTube. La UNED, sin distancias. Radio 3.